la glucosa, también vamos a hacer la discusión, así como hemos hecho de fluidoterapia, igual les voy a hacer esa parte para que ustedes lo entiendan mejor con aplicación de ejercicios en relación a electrolitos y en relación a lo que es ácido base. Perdón, trastornos de la glucosa. Y ácido base, eso sí, yo lo voy a desarrollar con ustedes. Necesariamente lo que es ácido base tiene que ser presencial porque ahí es bastante ejercicio que se hace. Ya entonces continuamos por favor con electrolitos, los que tienen que presentar que nos den la charla. Doctora, buenas noches y compañeros, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las alteraciones electrolíticas, tanto del sodio como del potasio, del calcio y del fósforo. Empezaremos hablando acerca del sodio y sus alteraciones. En este vamos a tratar acerca de la hiponatremia. Como sabemos, la hiponatremia o el rango de niveles normales del sodio es de 135 a 145. Es por eso que una hiponatremia se va a considerar a un sodio plasmático menor a 135. Este va a ser el trastorno hidroelectrolítico más frecuente y el sodio va a ser el principal contribuyente a la osmolaridad plasmática y su regulación va a depender tanto del volumen plasmático como de la hormona antidiurética, de los receptores como hipotalámicos, así como del manejo renal del sodio y de la sed. En la etiología y clasificación de esta vamos a ver que los principales factores que debemos tener para clasificar una hiponatremia y así encontrar su origen van a ser la osmolaridad plasmática, el volumen extracelular, el sodio en orina y la secreción de ADH. Entonces, la osmolaridad plasmática va a depender principalmente de la natremia. También va a depender, como sabemos, de la glucosa y la urea, pero en gran proporción también del sodio. Las verdaderas hiponatremias van a ser hipomolares. Entonces debemos evaluar si nuestro volumen extracelular va a estar aumentado, disminuido o este va a ser normal. Si va a haber una depresión de volumen, entonces tenemos que buscar diferentes orígenes. Estos pueden ser en realidad dos, que vamos a ver una pérdida extrarrenal y una pérdida renal. En cuanto a las pérdidas extrarrenales, el sodio en orina va a ser menor a 20 miliequivalentes por litro, salvo en los casos que el paciente presente, ¿no? Vómitos con alcalosis metabólica, donde puede ser elevado porque se va a perder arrastrado por el bicarbonato. En cuanto a las pérdidas renales, debemos nosotros resaltar que el sodio en orina va a ser mayor a 20 miliequivalentes por litro. Y entre las causas más frecuentes vamos a tener los diuréticos, fundamentalmente las tiacidas, pues los diuréticos de asa, al disminuir la osmolaridad del intersticio renal, van a dificultar la acción del ADH. En cuanto a la insuficiencia renal, la hiponatremia va a ocurrir cuando la filtración glomerular va a ser menor a 100 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. También la hiponatremia va a resultar con una osmolaridad normal o aumentada, y esta va a estar en relación con la presencia de moléculas osmóticamente activas, como son la glucosa y el manitol, o también se dará por la presencia de hiperproteinemia o una hiperlipemia también, ¿no? Estos van a condicionar una pseudohiponatremia. Entonces, la hiponatremia va a estar generalmente, va a haber una secreción aumentada de ADH y esta se va a aumentar a la respuesta del bajo volumen circulante efectivo o no. En el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética o también denominada el SIAD. En casos de situaciones de ingesta de grandes cantidades de agua o también en la administración de líquidos hipotónicos, la ADH va a estar inhibida y la osmolaridad urinaria va a ser menor a 100 miliosmoles por kilogramo. Sabemos que el rango, en el caso de una hiponatremia euvolémica,
Tenemos que descartar, ¿no?, si hay la presencia de CIAD, para lo cual es necesario que se cumplan los siguientes criterios: que no haya habido administración de diuréticos en nuestro paciente, la ausencia de insuficiencias renales o suprarrenales, así como hipotiroidismo, que no exista una situación de estímulo fisiológico de secreción de ADH, estos por dolor, náuseas o por cirugía. También una osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles por kilogramo, o un sodio en orina que sea mayor a 40 milimoles por litro. En caso se diagnostique SIA, o se tendrá que valorar, ¿no?, la etiología, si es por fármacos, alteraciones del sistema nervioso o enfermedades pulmonares, así como también neoplasias. Entonces podemos ver este cuadro resumen de lo que es la hiponatremia, ¿no?, o de lo que la etiología y las causas que van a presentarlas. Por ejemplo, sabemos entonces que el sodio va a ser menor a 135 mil equivalentes por litro. Vamos a observar nosotros o ver la osmolaridad, ¿no?, que esté normal o esté elevada, o una osmolaridad plasmática que esté disminuida, que sea menor a 275 miliosmoles por litro, lo que va a representar que sea hipoosmolar. En una osmolaridad plasmática, ya sea normal o elevada, esta se puede presentar por una hiperglucemia, por el manitol, las gamma-globulinas como la maltosa, irrigación del sorbitol y la glicina, así como las pseudohiponatremias, en este caso por la presencia de una hiperlipidemia o una hiperproteinemia. En cuanto a la osmolaridad plasmática disminuida, vamos a tener o tenemos si el ADH activa o en caso de un ADH suprimida. Se presenta que la osmolaridad urinaria va a ser en ambas mayor a 100 miliosmoles por kilogramo, pero en una ADH activa tenemos que nosotros ver si la secreción va a ser una secreción adecuada de ADH, se va a presentar con un volumen extracelular mayor o también menor. En caso de que sea mayor, va a presentarse la hipervolemia. En este caso, el sodio urinario va a ser menor a 20, en el cual nosotros podemos sospechar una insuficiencia cardíaca congestiva, paciente con cirrosis o un síndrome nefrótico. En cambio, si el sodio urinario es mayor a 120, esta se va a dar en el caso de una insuficiencia renal. En cuanto a la secreción adecuada de ADH, pero con el volumen extracelular disminuido, o también en una hipovolemia, el sodio urinario también va a ser menor a 20 miliequivalentes por litro. Y estos, como les dije, van a ser por pérdidas extrarrenales, ya sean gastrointestinales. Puede presentar nuestro paciente vómitos, diarrea y hemorragia digestiva. En las cutáneas pueden ser quemados o también corredores de maratón, y presentar un tercer espacio, ¿no?, por ejemplo, en peritonitis. El sodio en orina, que si es mayor a 20 miliequivalentes por litro, este se va a deber a pérdidas renales. Como les dije, lo más importante y en primer lugar son los diuréticos. Después, pacientes con nefropatía pierde sal o diuresis osmótica, un síndrome cerebral también pierde sal. Y en cuanto a la secreción inadecuada de ADH, vemos que el volumen extracelular normal o normovolémico puede darse a un SIAD, o también puede deberse a la presencia de hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, debemos tener en consideración que va a depender tanto del nivel plasmático de sodio, así como de la velocidad, pero sobre todo se va a deber a la velocidad de instauración del cuadro. Entonces, se debe al edema neuronal, por ejemplo, secundario al paso de agua al interior de las células por el descenso de la osmolaridad plasmática. En casos crónicos pueden cursar de forma sintomática debido a que las neuronas van a eliminar, ¿no?, los solutos osmóticamente activos, esto adaptándose, ¿no?, y evitando así el edema cerebral. Y esta adaptación se va a dar a partir de las 48 horas del inicio de la hiponatremia. Entonces, de acuerdo a los síntomas, podemos nosotros clasificarlas tanto en leves, moderadas y graves. Si esta fuera leve, el paciente va a presentar cefalea, alteraciones de la memoria y de la marcha, así como bradipsiquia. El nivel plasmático de sodio va a ser mayor a 120 miliequivalentes por litro, y el tratamiento urgente, por ejemplo, en estos pacientes que van a presentar una hiponatremia leve, generalmente no va a precisar un tratamiento no agudo. En cambio, si es moderado, nuestros pacientes van a llegar a presentar náuseas, vómitos, confusión y somnolencia. Esto con un sodio plasmático menor a 120 miliequivalentes por litro.
el tratamiento urgente, que generalmente va a precisar un tratamiento agudo. En cuanto a los pacientes con una hiponatremia grave, van a llegar a presentar coma, convulsiones, insuficiencia respiratoria y también pueden presentar parada respiratoria. Con un sodio plasmático menor a 115 miliequivalentes por litro. Y sí va a precisar un tratamiento urgente. Entonces, en cuanto al diagnóstico y las pruebas complementarias, se debe hacer una anamnesis dirigida. Debemos observar los síntomas, como les mencioné. Estos pueden ser vómitos, cefalea, aletargamiento, y nosotros debemos orientar hacia la causa, como puede ser una insuficiencia cardíaca o un hipotiroidismo. Se debe realizar una exploración física completa, en el cual debemos buscar signos que nos van a ayudar, ¿no?, a evaluar el volumen extracelular, que son la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y cardíaca, así como la temperatura, si hay presencia de edemas y signo de deshidratación. Debemos solicitar analítica que va a incluir la bioquímica con función renal, iones, la osmolaridad plasmática, así como la gasometría venosa, en el cual vamos a valorar el equilibrio ácido-base, y principalmente también el análisis de orina, en el cual se van a valorar los iones, que se van a incluir tanto el sodio, el potasio, el cloro, la osmolaridad urinaria. Para su interpretación hay que tener en cuenta que la toma de diuréticos y deben extraerse, ¿no?, antes de la administración de la sueroterapia. El sodio plasmático se debe ajustar en situaciones de hiperglucemia, de tal forma que por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa, por encima de 100 miligramos por decilitro, hay que sumar 1.6 a 2.4 miliequivalentes, ¿no?, de litro al sodio. Esto es importante y debemos resaltarlo, ¿no?, porque nuestro paciente puede estar presentando una hiponatremia, pero en realidad es porque hay una hiperglucemia. El agua está saliendo agua de la célula y se está perdiendo se está viendo una hiperglucemia, lo que está haciendo que se compense y salga más agua, y lo que nos dé una falsa hiponatremia. Y también de gran utilidad va a ser disponer de un EKG y radiografía de tórax. En cuanto al tratamiento, como les iba incidiendo, el principal va a ser que nosotros tratemos la causa de la que está originando la hiponatremia. Entonces, también el estado de la volemia y la gravedad, que van a indicar el primer abordaje terapéutico. En la hiponatremia hiposmolar, el tratamiento va a ser solo la causa, ¿no? Será principalmente la causa. En la normosmolar no se le requiere tratamiento, y en la hiposmolar vamos a distinguir 3 casos, que son la hiponatremia hipovolémica, con el aumento del volumen extracelular y del volumen extracelular normal. En cuanto a la hiponatremia hipovolémica, en estos pacientes se van a dar suero salino al 9% o soluciones hipertónicas según la gravedad. En pacientes que presenten una hiponatremia con aumento del volumen extracelular, se va a restringir o va a haber una restricción hídrica, y se van a dar diuréticos de asa. También es importante el hecho de que la hiponatremia con el volumen extracelular normal, en el cual se van a presentar el CIAT, se va a basar, ¿no?, en la restricción de líquidos de 600 a 800 mililitros al día, y una dieta rica en sal y proteínas. Se va a administrar suero salino al 9% y puede empeorar, ¿no?, en la hiponatremia, esto por la mayor retención de agua. Esto se va a dar en relación con el aporte del contenido de suero. También se van a presentar insuficiencia suprarrenal, y el tratamiento que se le va a brindar al paciente es hidrocortisona, y en el hipotiroidismo ya también al paciente se le va a administrar un tratamiento sustitutivo, ¿no? En cuanto a la reposición de sodio, lo más importante aquí, quiero resaltar, es que debe ser despacio, no se puede dar una corrección rápida, pues más que todo en los pacientes que presenten una hiponatremia crónica, porque corremos el riesgo de que nuestros pacientes presenten una mielinólisis central pontina, que presenten disartria, disfagia, paresia y también coma. Entonces, no debe superarse la corrección en más de 10 miliequivalentes por litro por día, y la mitad del déficit se debe reponer en las primeras 12 horas y el resto en las siguientes 24 a 36 horas, por lo que el objetivo es aumentar la concentración en no más de 5 miliequivalentes por litro por hora.
Hay casos en los que va a ser una instauración rápida o van a presentar síntomas graves o niveles de sodio plasmático menor a 115 miliequivalentes por litro. Entonces, la reposición debe ser rápida para evitar un daño neurológico y porque todavía no se han puesto en marcha los mecanismos, ¿no?, de adaptación a nivel cerebral. Entonces, el objetivo en este tipo de pacientes, solo en ellos, va a ser reponer un miliequivalente por litro por hora en las primeras 3 a 4 horas y el aumento no debe ser mayor de 8 a 10 miliequivalentes por litro por día. Entonces, lo que debemos recordar es esto, ¿no?, que no se debe dar más de 0.5 y más en una hiponatremia crónica porque vamos a correr el riesgo de que nuestro paciente presente esta patología. Entonces, también se menciona que en pacientes euvolémicos como hipovolémicos se debe iniciar la perfusión de suero salino al 3% a un ritmo de 0.5 a 2 miliequivalentes por kilogramo por hora. Esto en función de la gravedad de la clínica neurológica. Por ejemplo, en casos de crisis comiciales, que nuestro paciente presente coma, insuficiencia respiratoria, estos pacientes deberán recibir una infusión de 2 miligramos por kilogramo por hora. También quería hablarles acerca de la fórmula de corrección del sodio. En esta va a haber, por ejemplo, la fórmula de Adrogué-Díaz. También, como ya vimos, fluidoterapia, en cada solución va a tener distinta cantidad de miliequivalentes de sodio. Por ejemplo, la solución salina o isotónica 9%, al 0.9% va a tener 154 equivalentes. En cambio, una de 3%, 513, y la de Ringer, 130, en una ampolla va a tener 34.5 miliequivalentes. En cambio, entonces, la fórmula de Adrogué-Díaz es la que se utiliza ahora. Es, por ejemplo, el sodio en infusión menos el sodio de nuestro paciente sobre el agua corporal total. Y el agua corporal total va a ser en realidad 0.6 por el peso en caso de varones, y en caso de mujeres se utiliza el 0.5, ¿no? Y más 1. Entonces les ponía un ejemplo, por ejemplo, un paciente con 70 kilogramos, con va a tener una hiponatremia hipovolémica de 125 miliequivalentes por litro. Entonces, según la fórmula, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, un suelo salino isotónico, que tiene 154 miliequivalentes, menos 125 que tiene nuestro paciente. Esto por 0.6 por el peso más 1, entonces nos sale 0.67 miliequivalentes por litro. ¿Qué nos quiere decir este 0.67? Es que por cada litro de solución salina al 9%, se le va, del sodio se le va a subir 0.67 a nuestro paciente, ¿no es cierto? Ahora, nosotros queremos aumentarle, por ejemplo, de 125 queremos que llegue a 135, por ejemplo. Entonces, solo se hace una regla de 3 simple, y se divide, ¿no?, el 10 entre 0.67, lo que nos sale 14.92 litros. Tendríamos que pasarle esta cantidad para que nuestro paciente suba estos 10 miliequivalentes que queremos. Pero sería demasiado, ¿no?, subirle casi 15 litros en un día. Por lo que, por ejemplo, se podría hacer, nosotros en una ampolla tenemos 34.5 miliequivalentes. Esto, podríamos darle 2 ampollas a nuestro paciente, lo que serían 69 miliequivalentes. Entonces también le sumaríamos, podríamos también sumarle una de solución salina que es al 9%, en total saldría los 223. Utilizando la fórmula, nos sale que serían 2.27 miliequivalentes por litro. Utilizando también la regla de 3 simple, al final tenemos 4.40 litros en 24 horas. Ya pues, y ahí podemos ya darle esa solución al paciente y sacar también una regla de 3 simple para darle la orden a la enfermera para que le pase en cada hora, ¿no? En cuanto a la monitorización del tratamiento, debe hacerse controles analíticos cada 2 horas, estos con un ajuste del ritmo de infusión hasta alcanzar los niveles seguros con un objetivo de sodio de 120 a 130 miliequivalentes por litro. Se va a aconsejar incrementar de 4 a 6 miliequivalentes por litro, esto en unas 6 horas. Por ejemplo, también se desaconseja, ¿no?, el uso de fórmulas, según el libro, para calcular el déficit, ya que el ritmo de infusión generalmente se va a llegar a una hipercorrección. En caso de sobrecorrección,
El sodio, por ejemplo, va a ser mayor a 130 equivalentes por litro o que se haya dado más de 8 equivalentes por litro desde el inicio del tratamiento, se debe iniciar suero glucosado, esto al 5%, a 4, 6, de 4 a 6 horas, de 4 a 6 mililitros por kilogramo por hora, esto durante 2 horas, o también se le puede dar desmopresina de 1 a 2 microgramos, ¿no? Subcutáneo o intravenoso, esto de 6 a 8 horas, y se medirá la anatremia a las 2 horas, si el paciente tolera la vía oral, y se aportará también agua. En cuanto al tratamiento del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, se va a dar, por ejemplo, una restricción hídrica. Esta va a ser la base del tratamiento y en este se utiliza la fórmula de Force, esta para predecir la respuesta a la restricción, como podemos observar aquí. Si esta, al resolver la fórmula nos da que es menor a 0.5, se debe, el paciente va a responder, ¿no?, a una restricción de líquidos de 1000 mililitros al día. Si esta se va a encontrar entre 0.5 a 1, puede que responda a una restricción de 500 mililitros al día. Y, por ejemplo, si es que es mayor, no va a responder a la restricción hídrica. No se va a eliminar agua libre en la orina y la restricción será efectiva, ¿no? Si es que va a existir una lección de la anatremia con un mínimo de 2 equivalentes por litro por día durante 2 días seguidos. Entonces, también les presento otros tratamientos, por ejemplo, en el CIAT por hemorragia subaracnoidea no debe hacerse restricción hídrica, esto por el riesgo de que nuestro paciente presente vasoespasmo. La furosemida puede ser útil en los casos de CIAT cuando la osmolaridad urinaria va a ser mayor a 400 milismoles por kilogramo y las pérdidas urinarias de sodio se deben reponer con sal oral. En cuanto a los pacientes que no sean candidatos a la restricción hídrica ni a furosemida, y sobre todo en casos de CIAT crónico, se van a administrar bactanes. En este caso, por ejemplo, tenemos el tolbactam, y iniciándose en valores de natremia que se presenten, ¿no?, mayores a 119, y esto para evitar la sobrecorrección. El tolbactam debe iniciarse a 15 miligramos día, con posterior ajuste y sin asociarlo a restricción hídrica ni administrarlo el mismo día que el suero salino al 3%. Entonces, en cuanto al destino del paciente, en hiponatremias asintomáticas de instauración lenta, con cifras mayores a 125 mil equivalentes por litro, el tratamiento puede ser ambulatorio. En cambio, en hiponatremia asintomática grave, que sea menor a 120 mil equivalentes por litro, va a requerir un tratamiento hospitalario. Generalmente nuestro paciente va a ir a UCI, donde se va a monitorizar y el control va a ser para controlar, ¿no?, las potenciales complicaciones. Entonces, este es el algoritmo del tratamiento de la hiponatremia, del seguimiento de esta patología. Se debe valorar, ¿no?, como sabemos, la sintomatología, el volumen extracelular, la toma de diuréticos, solicitar una osmolaridad plasmática como urinaria y también los iones. Si es una hiponatremia hiposmolar o verdadera, va a ser aguda o grave, entonces se le da a nuestro paciente suero salino al 3%. Si es crónica, se debe valorar la etiología, el volumen extracelular, la osmolaridad y el sodio en orina para el tratamiento dirigido, en el cual, por ejemplo, una osmolaridad urinaria menor a 100 nos va a dar, por ejemplo, pues va a prestar, ¿no?, va a ser por una polidipsia, va a haber una restricción hídrica. En un VEG aumentado se pueden administrar diuréticos, en uno disminuido el suero salino al 9%, en el CIAT crónico también se va a dar, se debe ver, ¿no?, el sodio o potasio, en el cual se va a dar también, si es menor a 1, la fórmula, ¿no?, como les mencioné, y vamos a ver si es menor a 1, una restricción hídrica, mayor a 1 se va a dar furosemida o tolbactam, y en una osmolaridad plasmática normal o alta va a ser una falsa hiponatremia. En cuanto a la hipernatremia, sabemos que esta va a ser mayor a 145 mil equivalentes por litro. Se va a dar lugar a la hiperosmolaridad, que va a detectar el hipotálamo, estimulando la producción de ADH, así como la sed. Esta situación se va a dar en situaciones, ¿no?, de privación de ingesta hídrica, por ejemplo, en ancianos y niños, ¿no?, con bajo nivel de conciencia. En la etiología, les quería mostrar este resumen. Se puede clasificar, ¿no?, según el volumen extracelular, si este está aumentado, el disminuido normal. En cuanto al aumentado, se puede dar por ganancia de agua y sodio.
aporte de fluidos hipertónicos, la administración de bicarbonato intravenoso, nutrición parenteral, diálisis con baño hipertónico, también por ingesta de agua de mar y exceso de mineralocorticoides. El disminuido, el cual es la situación más frecuente, se va a dar por pérdidas de agua y sodio, estas por pérdidas extrarrenales debido a deshidratación, por falta de aporte de líquidos, exposición solar, ejercicio excesivo y pérdidas gastrointestinales. En pérdidas renales tenemos un sodio en orina mayor a 20.000 equivalentes por litro, con una diuresis, por una diuresis posostructiva, recuperación del fallo renal agudo, diuresis osmótica con poliuria, secundaria y diuréticos como tiazidas y furosemida. Esta va a ser también cuando se va a presentar un BEC normal, la diabetes se va a dar por una diabetes insípida, por déficit central, ¿no?, de ADH o resistencia a su acción a nivel renal, esto en nefrogénica. Y en ausencia de función de ADH, la osmolaridad urinaria va a estar baja, ¿no?, menor a 300 miliosmoles por kilogramo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la gravedad de los síntomas va a depender de la velocidad de instauración, y esto más que del grado de la misma, ¿no? Los síntomas van a ser neurológicos, y estos van a derivar de la deshidratación neuronal y van a producir bajo nivel de conciencia, irritabilidad, convulsiones, coma, y también pueden producir la muerte. Debemos resaltar que la deshidratación neuronal puede dar lugar a hemorragias subaracnoideas y la intraparenquimatosas también. En cuanto al diagnóstico y pruebas complementarias, debemos determinar el consumo de fármacos, también la presencia de vómitos, diarrea, fiebre o disminución de la ingesta hídrica. En cuanto a la exploración, debemos buscar signos de depresión de volumen y se deben detallar estados neurológicos y nivel de conciencia. También debemos realizar las mismas pruebas en la hiponatremia, ¿no? Por ejemplo, la analítica, que va a incluir tanto bioquímica como la función renal, los iones, la osmolaridad plasmática, la gasometría venosa para la valoración tanto del equilibrio ácido-base y la bioquímica de la orina con determinación de los iones, ¿no? Y también la osmolaridad urinaria. El tratamiento va a ser la corrección electrolítica, en el cual la mejor forma de corrección es la administración oral de agua. Si es precisa, debe darse hidratación intravenosa y deben usarse sueros hipotónicos. El ritmo de corrección va a ser las hipernatremias agudas y se debe realizar a 1 miliequivalente por litro por hora, y en cuanto a las crónicas se debe dar a un máximo de 0.5 miliequivalentes por litro por hora, y recordando que no debemos superar los 10 miliequivalentes por litro por día. También se debe resaltar que una corrección rápida va a desencadenar, ¿no?, un edema cerebral, y esto va a causar lesiones neurológicas y crisis comiciales. Entonces, para el tratamiento también debemos calcular, ¿no?, el déficit de agua, y este se va a calcular por esta fórmula. Y como sabemos, en mujeres y ancianos se va a multiplicar por 0.5 y en varones por 0.6. También se debe recalcar que el tratamiento va a depender si es agudo o crónico. Entonces, en la aguda se va a aplicar esta fórmula, que es el déficit del agua libre. Y, por ejemplo, tenemos un paciente con 70 kilogramos, con un sodio de 155, se le va a dar, ¿no?, y de acuerdo a la fórmula nos va a salir que son 4.2 litros de dextrosa en agua destilada en 24 horas. En la crónica vamos a usar la fórmula de Adrogema Díaz, como vimos en la hiponatremia. Entonces, también vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, en este caso, el resultado de la fórmula nos va a salir negativo porque esa es la cantidad de litros que nosotros tenemos que darle a nuestro paciente. Y bueno, en realidad es lo mismo que ya les había explicado la anterior vez en hiponatremia. Se sigue el mismo valor, solo que el resultado va a ser negativo. En cuanto al tratamiento etiológico, va a depender, ¿no?, también, por ejemplo, si este es bajo, aumentado, hay una diabetes insípida. Como les dije, va a haber una inestasia y inestabilidad hemodinámica, se les da suero salino al 9%. Si está estable, se les brindará suero salino hipotónico al 0.45 o suero glucosado al 5%. En un BEC aumentado, el suero glucosado al 5% y también diuréticos. Y si hay se presenta una diabetes insípida, debemos diferenciarla. Si es central aguda, se le va a dar también desmopresina al 0.5 microgramos por 12 a 24 horas, ¿no? También subcutánea, intravenosa o intramuscular. En cuanto a si es central crónica,
también se le va a dar desmopresina, pero está en dosis de 10 a 20 microgramos por 12 horas. Y también se le puede usar a carbamazepina o clofibrato o clorpropamida también. En cuanto sea una diabetes insípida nefrogénica, esta se debe corregir los trastornos metabólicos subyacentes, como instaurar una dieta pobre en sal y el tratamiento con tiazidas y amilorida. Y el destino del paciente va a ser, por ejemplo, que los pacientes con bajo nivel de conciencia y clínica neurológica grave que van a precisar reposición intravenosa deben ingresar a la planta de hospitalización y el manejo hospitalario puede, porque la disminución de los niveles va a ser lenta. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los trastornos de potasio. Siguiente, por favor. Para entender esto y el tratamiento, primero vamos a hablar un resumen sobre lo que es la fisiología del potasio. Como podemos ver en la primera imagen, vemos, ¿no?, que el potasio es el catión intracelular más importante y este hace un intercambio permanente por los canales debido a las principales componentes, sobre todo lo que es la masa muscular, la actividad adrenérgica o también los receptores de insulina y los trastornos ácidos bases, principalmente la alcalosis. Entonces, tenemos dos mecanismos de pérdida principal. Como podemos observar, tenemos la vía digestiva, que en las heces, y la vía renal. Vemos, ¿no?, que el potasio intracelular es en un 98% y el extracelular en un 2%. El potasio va a neutralizar lo que son los aniones fijos y va a estar envuelto en la regulación del volumen celular, el pH, la actividad enzimática, la síntesis de proteínas y también va a ser responsable del potencial de membrana. Y lo más importante que tenemos que recordar aquí, que por cada déficit de 0.3 milimol, reflejaría un déficit de 100 milimol de potasio total corporal. Más o menos, nos vamos a la imagen de la derecha, entonces vemos, ¿no?, que más o menos por día se van a filtrar 700 milimoles. Entonces, se va a reabsorber en el túbulo proximal, en el asa de Henle, y 10% va a llegar al túbulo contorneado distal. Entonces, la zona más importante del manejo del potasio en los túbulos son los túbulos colectores a nivel cortical. Y a este nivel van a existir dos células, que son las células principales y las células intercalares. Las células intercalares básicamente se van a encargar de evitar la pérdida de potasio. Como podemos ver en la imagen inferior derecha, vemos, ¿no? Este va a ser un esquema de las células principales, donde podemos observar los canales de sodio regulado por lo que es la aldosterona, originando la salida de potasio. También podemos ver los canales BK de alta conductancia y también los canales de potasio y cloro que se ponen en manifiesto cuando existe un déficit de cloro intraluminal. En el cuadro que vemos hacia la izquierda podemos ver que los factores que afectan la distribución de potasio, ya sea en el compartimento intra y extracelular, como podemos observar, la insulina va a ser un recaptador ya sea agudo o crónico, ¿no? La insulina va a ser un recaptador de lo que es las células de potasio, la beta catecolaminas también va a ser un recaptador, también lo que es la alcalosis va a ser va a ser la recaptación del potasio y también una hiperosmolaridad. En los que facilitan la salida del potasio serían la alfa-catecolaminas y lo que es un daño celular y también la acidosis. En cuanto a los factores crónicos, podemos ver, ¿no?, como los esteroides adrenales van a encargarse de la recaptación del potasio y en una diabetes va a permitir lo que es la salida de potasio. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la hiperpotasemia, tenemos, ¿no?, que la hiperpotasemia se define como una concentración sérica de potasio por encima del límite superior de la normalidad. Vemos en este cuadro, ¿no?, que por encima de los 5 ya estaríamos hablando de una hiperpotasemia leve.
por encima de los 5,5, una moderada, y por encima de los 6, una hiperpotasemia grave. Básicamente, su gravedad se ha clasificado recientemente en función a las alteraciones electrocardiográficas que esta presenta. Como podemos ver, las causas de hiperpotasemia son una pseudohiperpotasemia, eh, que bueno, estas enfermedades que cursan con trombocitosis o leucocitosis extremas pueden producir lo que es una pseudohiperpotasemia, ya que durante el proceso de lo que es la coagulación de la sangre, los leucocitos y las plaquetas ricos en potasio lo liberan desde el espacio intracelular al extracelular. También podemos ver lo que es un aporte excesivo de potasio, oral o intravenoso, una de las causas. También una disminución de la eliminación renal, como podría ser una insuficiencia renal aguda o crónica, enfermedad de Addison, hiperplasia adrenal congénita, un hipoaldosteronismo, o fármacos, ¿no? Que podrían interferir en lo que es la liberación y excreción de lo que es la aldosterona, como los YECAs, ARA2, inhibidores de la renina, heparina, ciclosporina, y también los fármacos que inhiben la secreción renal de potasio, como son los diuréticos ahorradores de potasio, y también una disfunción tubular distal. Una de las causas también es el paso de potasio al líquido extracelular, como son las acidosis, las lisis celulares, una parálisis periódica hiperpotasémica, una déficit de insulina o hiperglucemia grave, y algunos fármacos, como podemos observar. Básicamente también, como les dije, ¿no? Les mencioné en la fisiología, está muy relacionado con todo esto. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las principales son los trastornos de de conducción cardíaca y la función neuromuscular. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Hay alteraciones a nivel del EKG que muestran una cardiotoxicidad de la hiperpotasemia. Vemos que alrededor de los 6,5 miliequivalentes aparecen lo que son las ondas T picudas, y por encima de los 7 miliequivalentes se prolonga lo que es el intervalo PR y se pierde la onda P, y más tarde lo que se va a producir es un ensanchamiento del complejo QRS. Y cuando el potasio va a ser mayor a los 8 miliequivalentes litro, el QRS puede converger con la onda T y formar una onda sinuosa. Y podemos ver las arritmias ventriculares y el paciente puede llegar a paro cardíaco. Eh, Como mencionábamos, también tenemos trastornos neurológicos. Esto en hiperpotasemia grave mayor a 6,5, y donde el paciente va a presentar la clínica de parestesias, debilidad muscular, parálisis flácida, que respete el tronco. En el cuadro podemos ver lo que es la gravedad de la hiperpotasemia aguda, donde vemos, ¿no? Las alteraciones ecocardiográficas que van a ser positivas, y las concentraciones de potasio mayor a 6,5 nos van a mencionar la gravedad, ¿no? Mayor gravedad. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar lo que es el tratamiento de emergencia de lo que es la hiperpotasemia. Básicamente, primero tenemos que evaluar con lo que es el enfoque ABCD, y, y sobre todo, ¿no? Al paciente que llega, pedir su electrocardiograma y ver las 12 derivaciones y monitorización cardíaca si el potasio sérico se encuentra mayor de 6,5 milimol litro, excluir lo que es la pseudo hiperpotasemia, y administrar tratamiento empírico para lo que es la arritmia si se sospecha de una hiperpotasemia. Cuando hablamos de una hiperpotasemia leve, moderada o severa, en lo que tenemos que primero actuar es, ¿no? Como ya le hemos pedido el EKG, nos fijamos las ondas, y básicamente lo que tenemos que hacer es proteger el corazón.
Para eso tenemos que administrarle 10 ml de cloruro cálcico al 10% intravenosa o 30 ml de gluconato cálcico al 10% intravenosa. ¿Puedes hacerle un clic, por favor? Ya, y después de esto, lo que tenemos que hacer es introducir el potasio en las células. Lo hacemos a través de gluconato, de glucosa al 25 gramos, con 10 unidades internacionales de insulina soluble intravenosa de 15 a 30 minutos. Si la glucosa previa al tratamiento es de menor a 7, iniciar una infusión de glucosa al 10% a 50 ml hora durante 5 horas. Y también para inducir lo que es el potasio en las células, utilizamos lo que es el salbutamol de 10 a 20 miligramos nebulizado. Para eliminar el potasio del cuerpo, lo que vamos a utilizar aquí es lo que es el ciclosilicato de sodio y circonio, pero otras guías nos muestran, ¿no?, lo que es la furosemida, lo que más se utiliza. Para controlar lo que es el potasio y la glucosa en sangre, básicamente tenemos que controlar el potasio sérico y la glucosa en sangre. Y para la prevención, considerar la causa de la hiperpotasemia y prevenir su aparición. En una hiperpotasemia leve, tenemos que dar resinas de intercambio bioral en la forma de enemas, dieta baja en potasio, retirar fármacos que produzcan la hiperpotasemia. ¿Podrías dar un clic, por favor? En una hiperpotasemia, Miriam, ¿podrías dar un clic, por favor? Ya, bueno, pasando a lo que es la hipopotasemia, básicamente, ¿no? La hipopotasemia se define como una concentración sérica de potasio por debajo del límite inferior de la normalidad de potasio. Como podemos ver en el cuadro inferior, vemos, ¿no?, que por debajo de los 3,5 ya estaríamos hablando de una hipopotasemia. La etiología de la hipopotasemia podemos ver que son la captación de celular de potasio, la falta de ingesta, una redistribución intracelular de potasio, como podría ser lo que es la alcalosis metabólica, una estimulación beta 2 adrenérgica o una beta 2 agonistas, el estrés, la insulina, una parálisis periódica hipopotasémica. Y en las pérdidas extrarrenales de potasio podemos mencionar sobre todo lo que es del tubo digestivo, ¿no? Las diarreas o el uso crónico de laxantes o las fístulas. También en parte cutánea, como son una sudoración profusa, que no es frecuente, y unas quemaduras extensas. También, como parte de lo que es la etiología de la hipopotasemia, tenemos las pérdidas renales de potasio, como son los diuréticos, los vómitos, una hipomagnesemia, aniones no absorbibles, una cetoacidosis diabética, también los corticoides. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un cuadro de los fármacos inductores de hipopotasemia y su mecanismo productor de la misma. Como vemos, ¿no? Hay los que producen un desplazamiento al interior de las células, podemos mencionar a lo que son las xantinas, las catecolaminas, la insulina y algunos anestésicos como la lidocaína. En cuanto a lo que son los fármacos de eliminación renal de potasio, los diuréticos, fármacos de efecto mineralocorticoide, y
Aquí también podemos ver lo que es el ibuprofeno y el bicarbonato. Y los fármacos del aumento de las pérdidas gastrointestinales podemos relacionar lo que son los laxantes, los enemas de fosfato y antibióticos inductores de diarrea. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos ver que estas van a ir sobre todo, van a ser cardíacas, neuromusculares, digestivas, renales, endocrinas y metabólicas. En cuanto a las cardíacas, podemos ver que va a haber anomalías electrográficas, o va a haber un aplanamiento de lo que es la onda T o también una inversión. La onda U va a estar prominente y va a haber un descenso de lo que es el segmento ST y una prolongación del QT y el PR. Y sobre todo va a presentar lo que son arritmias auriculares y ventriculares. También en cuanto a la clínica de neuromuscular, tenemos que el paciente va a presentar debilidad, astenia, calambres, parestesias, parálisis respiratoria y hasta rabdomiólisis. Y en cuanto a la clínica digestiva, el paciente se va a quejar de un estreñimiento, si no va a tener un hilio paralítico. Y en cuanto a las manifestaciones renales, tenemos que va a haber una alcalosis metabólica, un aumento de la producción renal de amoníaco, aumento de la producción renal de las prostaglandinas, pérdida de cloro, quistes renales. Y en cuanto a las manifestaciones endocrinas y metabólicas, va a haber una disminución de lo que es la aldosterona, aumento de renina y descenso de lo que es la insulina. Siguiente, por favor. En este algoritmo podemos ver, ¿no? Es un algoritmo diagnóstico de lo que es la hipopotasemia. Vemos que las pérdidas extrarrenales de potasio se compensan ajustando lo que es la secreción renal, por lo que la primera aproximación a lo que es la evaluación de la hipopotasemia siempre debe basarse en el estudio de la eliminación renal del potasio. En una hipopotasemia, si la excreción urinaria de potasio es inferior a los 15 o 20, el riñón está manejando correctamente lo que es el potasio, y esta situación se produce ante la falta de aporte o pérdidas y una distribución transcelular de potasio. Entonces, como podemos observar, que el gradiente transtubular de potasio, si es menor a 4, podemos ver lo que es el flujo aumentado en el túbulo distal, y si esta va a ser mayor a 7, vemos, ¿no? Lo que es el volumen eficaz circulante, sobre todo para llegar a lo que es la causa, ya sean vómitos, diarreas o hipomagnesemia o diuréticos que la están provocando. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el tratamiento, como podemos ver, ¿no? Primero tenemos que valorar el grado de gravedad y estimulación del déficit de potasio, analizar las alteraciones electrolíticas acompañantes, sobre todo lo que es la hipomagnesemia y también del equilibrio ácido-base. Tenemos que ver los criterios de gravedad, y si este va a cumplir con criterios de gravedad, tenemos que ver lo que es el tratamiento con cloruro potásico, administrarse a una solución no glucosada en 20 miliequivalentes por 500 mililitros o 10 miliequivalentes hora. Esto por una vía periférica, o 30 miliequivalentes por 500 mililitros de suero a 40 miliequivalentes hora, esto en una vía central. Y sobre todo monitorizar frecuentemente lo que es el potasio para ajustar lo que es la reposición. Y tenemos que tener en cuenta lo que esto, sobre todo, si esta se trata de una hipopotasemia leve, moderada o severa,
ya que según esto vamos a tratar a nuestro paciente. Si es leve, le podemos dar suplemento oral o una dieta. Si esta es moderada, le podemos dar en suplemento oral o a todos los sintomáticos y un potasio endovenoso en 10 miliequivalentes hora. Si esta va a ser severa, le podemos dar el calium, 20 miliequivalentes hora y un suplemento de magnesio. Y sobre todo eliminar la causa subyacente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, antes de hablar de los trastornos del calcio, vamos a ver un poco acerca de algunas consideraciones para primero poder diagnosticar adecuadamente este tipo de trastornos. Primero vamos a ver de que el calcio va a ser el catión más abundante de todo el cuerpo humano y sus valores normales van a oscilar entre 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Vamos a ver de que el calcio en su forma ionizada va a tener distintas funciones en el cuerpo, tales como la excitabilidad neuromuscular, la transmisión del impulso nervioso, estabilización de membranas, coagulación y también va a tener una influencia en la respuesta inmunitaria. La calcemia y las proteínas plasmáticas van a tener una importante relación. Vamos a ver de que cuando la albúmina sérica normal va a estar en sus valores normales, el 50% del calcio total va a estar en su forma ionizada, el 45% va a estar unido a proteínas y el 5% va a estar unido a complejos difusibles. Entonces, considerando esto, vamos a ver de que cuando va a haber una albúmina sérica disminuida o una hipoalbuminemia, el calcio plasmático en el laboratorio va a estar falsamente disminuido o vamos a tener una hipocalcemia, pseudohipocalcemia. Cuando la albúmina sérica va a estar aumentada o vamos a tener una hiperalbuminemia, el calcio plasmático en laboratorio va a estar falsamente aumentado o lo que se conoce como una pseudo hipercalcemia. Por tal motivo, es importante antes de sacar conclusiones con los valores del laboratorio, corregir el calcio. Con la siguiente diapositiva vamos a aprender las fórmulas para corregir el calcio según lo que nos informe el laboratorio. También es importante considerar de que van a haber ciertas modificaciones en distintas situaciones, como por ejemplo, en los cambios del pH sanguíneo, cuando vamos a tener una acidosis metabólica, el calcio ionizado va a estar aumentado. Y en casos de una alcalosis metabólica, el calcio ionizado va a estar disminuido. Y también en los casos de los cambios de la natremia, donde en una hipernatremia con un sodio por encima de los 155 miliequivalentes por litro, vamos a tener calcio ionizado disminuido, y en una hiponatremia que sea menor a 120 miliequivalentes por litro, el calcio ionizado va a estar aumentado. Siguiente, por favor. Si le puedes dar un clic, por favor. Ok, entonces, vamos a ver de que vamos a tener distintas fórmulas para hacer la corrección de calcio. Entonces, vamos a tener primero la fórmula de calcio corregido en función a la albúmina, si es que nos dan el dato de albúmina. Y la fórmula va a ser calcio corregido va a ser igual al calcio total en miligramos por decilitro menos 0,8 multiplicado por el resultado de restar 4 menos la albúmina que nos esté indicando el laboratorio. Y en caso de tener las proteínas totales, se tiene que hacer la corrección del calcio en función a estas proteínas totales, donde vamos a tener distintas fórmulas y se puede escoger la de preferencia. En este caso, les voy a mostrar 3 formas de corregir el calcio en función a las proteínas totales, donde la primera se va a utilizar el calcio total en miligramos por decilitro, dividido entre 0,6, y a esto se le suma las proteínas totales divididas entre 18,5. La siguiente fórmula va a consistir en restar el calcio total en miligramos por decilitro menos las proteínas totales multiplicadas por 0,676. Y finalmente la última fórmula, que el calcio corregido va a ser el calcio total en miligramos por decilitro sobre 0,55 más el cociente de dividir las proteínas totales entre 16. Siguiente, por favor.
Ok, vamos a hablar acerca de la hipocalcemia. La hipocalcemia, como su nombre lo indica, va a ser disminución del valor de calcio. En este caso se puede considerar una hipocalcemia a partir de 8,5 o menor a 8 miligramos por decilitro. Como ya lo indicaron anteriormente mis compañeras, los signos y síntomas de cualquier trastorno hidroelectrolítico va a depender bastante de, bueno, en este caso de la fracción ionizada de calcio y también la velocidad en la que se va a instaurar el cuadro. Entonces, aparte de esto, también se debe de considerar su contexto porque este no va a ser sencillamente un trastorno de tipo aislado. Entonces, donde vamos a tener a la izquierda un cuadro que nos va a resumir en las distintas situaciones en las cuales podemos tener una hipocalcemia. Entonces vamos a considerar tres principales situaciones. Primero, donde la PTH va a estar disminuida, va a estar en distintos cuadros, como por ejemplo el hipoparatiroidismo postquirúrgico, el hipoparatiroidismo autoinmune, destrucción de la glándula por radiación, infiltración de la glándula, enfermedades genéticas como por ejemplo alteraciones del desarrollo de la paratiroides, síndrome de hueso hambriento que va a ser posterior a radiación en enfermos terminales y también la PTH puede estar disminuida en contextos como por ejemplo la hipomagnesemia, donde vamos a tener una disfunción de la secreción de la PTH, la hipocalcemia neonatal por hiperparatiroidismo materno y también en infecciones por VIH. Los contextos en donde vamos a tener una hipocalcemia de tipo, cuando va a tener la PTH elevada, por lo general va a ser en respuesta a un hiperparatiroidismo secundario y esto también en respuesta a la hipocalcemia que va a presentar. Entonces podemos tener contextos como por ejemplo el déficit de la vitamina D, la resistencia a la vitamina D, la resistencia a la acción de la PTH, también en pérdida de calcio en la circulación y enfermedades renales. Ahora, dentro de los fármacos también es importante considerar de que algunos fármacos nos van a dar una hipocalcemia. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ligantes de calcio como la EDTA, el citrato de los citratos y los fosfatos, inhibidores de la resorción ósea como por ejemplo la calcitonina, los bifosfonatos y el denosumab, calcimiméticos como por ejemplo el cinecalcet y entre otros, y también otros fármacos que nos podrían dar hipocalcemia son la fenitoína, la furosemida, glucocorticoides y el flúor. Vamos a ver de que los síntomas más frecuentes que vamos a poder presenciar en urgencias va a ser la hiperventilación en crisis de ansiedad, que se va a considerar como una alcalosis respiratoria. También se puede presentar una hipocalcemia en transfusiones masivas por encima de las 10 unidades de sangre, en pancreatitis grave, etilismo, síndrome de lisis tumoral y también en desnutrición crónica. Siguiente, por favor. Ok, dentro de la clínica vamos a tener signos precoces y también vamos a tener signos por sistemas. Dentro de los signos precoces lo que se puede presenciar es una excitabilidad muscular, como por ejemplo parestesias periorales y digitales, calambres y hiperreflexia. Dentro del sistema nervioso lo que se puede presentar es la ansiedad, la psicosis, delirios y papiledema. En el sistema cardiovascular lo que se puede presenciar es un paciente con hipotensión, arritmias y algo bastante importante, la prolongación del segmento QT o del segmento ST. También se puede presentar podría conllevar una parada cardiorrespiratoria. Las situaciones agudas puede presentarse como tetania, donde vamos a ver espasmos carpopedales y faciales, laringoespasmo, broncoespasmo, convulsiones, letargia y también convulsión. Entonces, dos signos importantes que van a aparecer en la hipocalcemia es el signo de Chebostek, que va a consistir en hacer la percusión en el recorrido del nervio facial, específicamente por delante de la oreja, donde vamos a tener el espasmo de los músculos faciales. Y el signo de Troceau, que va a ser el espasmo en el carpo. Los exámenes complementarios urgentes que se tienen que pedir en este tipo de situaciones son el AGA, los electrolitos, el hemograma completo y un examen de KG, y también adicionado es una radiografía de tórax si se dispusiese de esta. El manejo va a depender
de la velocidad de instauración. Ahora vamos a ver primero el manejo agudo sintomático, donde vamos a tener dos principales fármacos que vamos a poder utilizar. El primero es el gluconato cálcico y el segundo es el cloruro cálcico. Vamos a ver de que el gluconato cálcico va a venir en ampollas de 10 miligramos, que estas van a contener 891 miligramos de gluconato cálcico más 50 miligramos de sacarato cálcico tetrahídrico. Y esto en total va a contener 92 miligramos de calcio elemental. Y el cloruro cálcico, que va a venir en ampollas de 10 mililitros con 1 gramo, y este va a tener prácticamente el doble de calcio elemental, o sea, 183 miligramos de calcio elemental. Vamos a tener dos fases. La primera fase, que va a consistir en una administración rápida de cualquiera de estos dos fármacos. El primero, el gluconato cálcico, que se tiene que administrar 225 miligramos, que van a ser 2 ampollas y media, o también se podría utilizar el cloruro cálcico 12,5 miligramos. Y esto tiene que administrarse mezclado con solución glucosada al 5%, que van a ser 10 mililitros. Y esta fase 1 va a consistir en la administración de todo esto en los primeros 15 minutos. Y la fase 2, que va a consistir en administrarle ya que va a ser básicamente una fase de mantenimiento, donde se tiene que administrar al paciente calcio 2 miligramos por kilogramo por hora. El gluconato cálcico se puede utilizar 6 ampollas, o el cloruro cálcico, que son 3 ampollas, y esto agregado a una solución glucosada al 5%, 500 mililitros, donde el objetivo va a ser administrarle 1 miligramo, bueno, se va a tener 1 miligramo por mililitro, y la velocidad de administración va a ser 48 gotas por minuto. Siguiente, por favor. Flor, espérate. Retrocede, Flor. No le dé positivo. La anterior. Ya. Hay el dato de 89, donde dice ampolla de 10 ml, 891 miligramos, ¿es? ¿O hay un error? Doctora, me parece que fue un error. Lo tomé del libro de Jiménez Murillo, pero me parece que sí hay un error ahí. Se me olvidó. Eso no está bien, porque si tú pones en lo que es fase 1 200 miligramos y te dice 2,5 ampollas, ¿te imaginas si fuese 891? ¿Cuánto saldría? No, saldría muchísimo más, doctora. Entonces sea, hay un error, son 89 miligramos, si no me equivoco, o tal vez es 89,1. sí, doctora, sí, creo que se me fue una coma. Ya, entonces tienes que corregir eso, que si no, ¿cómo estamos aprendiendo? Ya, no puede haber errores en cuestión de números, no puede haber errores. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos bastantes cuadros de hipocalcemia en emergencia. ¿Y cómo damos cuenta? Ningún paciente va a venir en emergencia diciéndote que mi calcio se ha bajado, mi calcio se ha subido, mi sodio está bajo, mi sodio está... No. Manejo de electrolitos es clínica. Ustedes tienen que saber cuáles son las manifestaciones clínicas. ¿Para qué? Para confirmar nuestra sospecha. Entonces, no va a haber ningún paciente que te diga, ¿sabe qué? Mi sodio se ha bajado, está en 116. Estamos entonces, de todo este tema, tienen que saber cuál es la manifestación clínica del trastorno del sodio, del potasio y del calcio. Y luego de ello hay que aprender las partes, lo que decíamos en fluidoterapia, ¿no? Tienen que saber bien cuánto contiene cada solución, en este caso del calcio y el valor preciso. No puede haber equivocaciones, entonces lo tiene que corregir Flor de María, esa diapositiva. ¿Ya? Sigue, por favor. Está bien, doctora. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, a la par de que se hace esta corrección en dos fases, también se tiene que hacer el manejo con estas opciones. Se puede administrar al paciente el calcio por vía oral en 500 miligramos, que va a ser comprimidos efervescentes, y se puede administrarle un comprimido cada 6 horas, y esto también tiene que administrarse con calcitriol. El calcitriol lo que va a hacer es el aumento de la absorción de la vitamina D, del calcio por vía
intestinal, y lo que se tiene que hacer es administrar el calcitriol también a 0,5 microgramos en 24 horas, o lo que se puede utilizar es esta combinación que ya, o sea, es una combinación que ya se le puede administrar bueno, en la combinación es el carbonato cálcico más la vitamina D3, que va a venir en distintas presentaciones, como por ejemplo 500 miligramos más 400 unidades internacionales cada 12 horas, o también se le puede administrar 1000 miligramos de carbonato cálcico con 880 unidades internacionales de vitamina D3 cada 24 horas. Ahora, vamos a ver de que puede existir cuadros en los que a la vez que se va a tener una hipocalcemia, se va a tener una hipomagnesemia, o también en el contexto de que tras 24 horas de manejo no se tenga una corrección adecuada del calcio. Lo que se puede utilizar es el sulfato de magnesio por vía intravenosa. Se trata de administrar una ampolla en 1000 miligramos de solución glucosada, y esto en 15 minutos, y esto también se le puede agregar las sales de magnesio cada 6 horas. Entonces, después de hacer esto, pues lo único que se tiene que hacer es monitorizar el calcio cada 6 horas hasta obtener un calcio mayor de 8 miligramos por decilitro. Y en los casos crónicos, que pues bueno, el manejo no va a ser de urgencia, pero también es importante saber el manejo, donde se va a administrar el calcio de los comprimidos efervescentes, 1 a 2 comprimidos cada 8 horas, y a su vez también el calcitriol de 0,25 a 0,50 microgramos cada 24 horas, o también la combinación que ya les dije previamente. Siguiente, por favor. Mira, esta pantalla se puso oscura. Doctora, parece que mi compañera está teniendo problemas de conexión. Si podría esperarnos un momento, por favor. Sí, 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 estamos ahí a la espera, ¿ya? Si no, Xiomara nos puede proyectar, ¿ya? Doctora, ¿me puede confirmar si se puede ver, por favor? Sí, sí se veían las diapositivas. Ya, ahora vamos a continuar hablando de la hipercalcemia. La hipercalcemia va a ser, como su nombre le indica, valores elevados del calcio. Obviamente esto previo a la corrección de calcio que les había mencionado previamente. Entonces, una hipercalcemia se va a considerar por encima de los 10,5, un error de tipo, 10,5 miligramos por decilitro. Al igual que todos estos trastornos, los signos y síntomas, como les dije, va a depender bastante de la fracción ionizada de calcio que vamos a tener, y también de la velocidad de instauración. Y como toda patología hidroelectrolítica, esto se debe de considerar previamente con su contexto y no como un fenómeno aislado. Entonces vamos a ver de que las causas van a ser distintas, y estas también van a estar, esto va a estar bastante involucrado por la PTH. Entonces, vamos a ver de que mediados por la PTH, primero vamos a ver contextos como por ejemplo el hiperparatiroidismo de tipo primario, y esto esporádico, como por ejemplo en casos de los adenomas, hiperplasias y carcinomas, en ese orden según la frecuencia. También esto puede estar mediado por la PTH en los contextos donde vaya a haber el hiperparatiroidismo en síndromes familiares, y el hiperparatiroidismo de tipo terciario, donde vamos a ver un hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica, o también post-trasplante renal.
En los no mediados por la PTH vamos a ver en casos de hipercalcemia de tipo tumoral, en caso de fármacos como por ejemplo intoxicación por la vitamina D, en tiacidas, también en administración de litio, intoxicación por vitamina A y otros fármacos como por ejemplo el Foscarnet, el tamoxino y la teofilina. Dentro de las enfermedades granulomatosas vamos a encontrar un aumento de calcio en casos de sarcoidosis o tuberculosis y otras enfermedades de tipo granulomatosas y en patologías de tipo endocrinopatías como por ejemplo el hipertiroidismo, la acromegalia, la insuficiencia adrenal y el feocromocitoma. Y dentro de otro tipo de patologías también esto se puede encontrar en la insuficiencia renal aguda en la fase de recuperación, en pacientes inmovilizados, en síndrome de leche alcalina y también en casos de pacientes que estén con nutrición parenteral. Dentro de la sintomatología más frecuente, lo que se puede encontrar más frecuentemente en urgencias o emergencias, el 55% va a corresponder a neoplasias, el 35% a hiperparatiroidismo de tipo primario y ocasionalmente eso se puede encontrar asociado por intoxicaciones por vitaminas, ya sea la vitamina A o la vitamina D. Ok, dentro de la clínica vamos a ver signos precoces, como por ejemplo la nicturia, la poliuria, la polidipsia, anorexias, el paciente va a presentar náuseas, vómitos, estreñimiento, debilidad y letargia. Y esto, si la hipercalcemia va a estar acompañada de una deshidratación, se puede presentar como una crisis hipercalcémica donde el paciente va a estar estuporoso o muchas veces, y en casos graves, el paciente va a estar en coma. El paciente puede presentar a la par signos y síntomas de insuficiencia renal y cardíaca, y lo que también se va a poder encontrar es hipertensión, pancreatitis, úlcera péptica, alteraciones en el electrocardiograma, que a diferencia del anterior, pues en este caso vamos a encontrar una prolongación del segmento QT, el aplanamiento del ST y también muchas veces las arritmias. Los exámenes complementarios urgentes que se tiene que pedir es el AGA, los electrolitos, el hemograma completo y también el EKG y de ser posible una radiografía de tórax. Entonces, en el manejo de la hipercalcemia, el manejo agudo sintomático, primero tenemos que tener en cuenta las medidas generales, como por ejemplo la canalización del catéter venoso central, y esto para hacer una medición constante de la presión venosa central. La medición constante de la presión arterial, la monitorización de los signos vitales, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y también la frecuencia respiratoria. Es importante tener al paciente con un sondaje vesical y esto es importantísimo para la medición de la diuresis, ya que, bueno, vamos a ver ahorita los objetivos del manejo y también la bioquímica sanguínea, que va a ser importante tomarla cada 6 horas. Entonces, dentro del tratamiento específico, los objetivos o lo que se va a enfocar el tratamiento es primero a restaurar el volumen intravascular y esto se va a hacer a través de una hidratación adecuada. También es importante la principal vía de eliminación del calcio va a ser por vía renal, entonces la razón por la cual también es bastante importante el sondaje vesical. También se tiene que, uno de los blancos terapéuticos va a ser inhibir o reducir la actividad osteoclástica y también disminuir la absorción intestinal del calcio. Dentro de la hidratación y la diuresis, dentro de los objetivos, tenemos que nosotros conseguir con el tratamiento una diuresis de 100 a 150 miligramos por hora. Mililitros por hora. Y esto se va a lograr a través de distintas formas. La primera va a ser la administración de solución salina fisiológica, que va a ser 1000 mililitros o 1 litro, y esto agregado con cloruro de potasio 5 mililitros, que van a ser 10 miliequivalentes. Esto se tiene que hacer cada 4 horas por vía intravenosa, y esto va a ser, esto es importante modificarlo o adaptarlo según la presión venosa central. Entonces, si nosotros a través de la diuresis y la hidratación hemos conseguido obtener una adecuada calcemia, se tiene que proceder a las siguientes medidas, como por ejemplo la administración de calcitonina. La calcitonina va a venir en viales con 100 unidades internacionales y lo que se quiere es administrarle al paciente 4 unidades internacionales por kilo por hora, y esto se va a lograr a través de la vía subcutánea o también de la vía intravenosa. Entonces lo que se tiene que hacer es administrarle 3 viales cada 12 horas. Esto es importante, la calcitonina no se debe de dar por más de 48 horas, ya que se va a correr el riesgo de que el paciente pueda presentar una taquifilaxia.
Lo que se puede utilizar también son los bifosfonados, como el ácido zoledrónico, donde lo que vamos a tener es viales de 5 mililitros, o también los frascos de 100, que van a tener 4 miligramos. Y eso se tiene que administrar a través de una dosis única, que va a ser el 4 miligramos intravenosos, que van a ser en el frasco completo, o un vial diluido en 100 mililitros de una solución de la solución salina. Y esto se debe de administrar de 30 a 45 minutos. Y una alternativa para el ácido zoledrónico va a ser pues el pamidronato sódico. Dentro de las siguientes opciones terapéuticas, si no se logra manejar todavía la hipercalcemia, también se puede utilizar el denosumab. El denosumab va a ser el anticuerpo monoclonal humano y esto se va a utilizar en casos de hipercalcemia grave y esto refractaria al tratamiento con los difosfonatos. Esta se va a administrar a una dosis única de 60 a 120 miligramos por vía subcutánea. Y si a pesar de esto el paciente no está, bueno, no se logra controlar la hipercalcemia, lo que se puede utilizar son corticoides. Los corticoides van a tener efecto especialmente cuando vamos a tener casos de hipercalcemia o pacientes hipercalcémicos que van a estar secundarios a neoplasias de tipo hematológicas. Entonces lo que se puede hacer es la administración de la hidrocortisona, que van a ser 100 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa, o también la metilprednisolona, que va a ser 1 miligramo por kilogramo por vía intravenosa, y esto dentro de las 6 horas se tiene que pasar a 20 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas. Y lo que también se puede utilizar son los calciomiméticos, como por ejemplo el Cinacalcet, que bueno, va a venir en 30 miligramos, bueno, se va a administrar de 30 miligramos en 24 horas por vía oral, y esto se puede utilizar hasta una dosis de 180 miligramos en 24 horas, y esto va a depender bastante de los niveles de PTH. Y también se puede utilizar como ya una medida bastante drástica, que va en la diálisis, que puede ser tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal, y esto por ejemplo, en insuficiencias renales de tipo oligúricas, y también en pacientes que van a tener una clínica bastante grave sin respuesta a todo el tratamiento previo. Y el manejo crónico, que no va a ser una emergencia prioritaria, pero bueno, el enfoque del tratamiento del manejo crónico, bueno, va a ser tratar la condición subyacente, va a ser evitar la inactividad para también evitar la resorción ósea y el aumento del calcio, la ingesta abundante de líquidos para promover la eliminación del calcio por vía renal, evitar también los fármacos que lo van a agravar, como por ejemplo los diuréticos y el carbonato de litio, y en caso de neoplasias hematológicas o enfermedades granulomatosas o intoxicación por vitamina D, se puede utilizar la prednisolona de 20 a 40 miligramos, pero por vía oral. Bueno, continuando con la exposición acerca del fósforo, ¿no? Primero unas generalidades, ¿no? El fósforo es el anión, uno de los aniones más abundantes que tiene el organismo, ¿no? Sus concentraciones a nivel plasmático, en cambio, son inferiores, ¿no? Puesto que este ion es muy abundante a nivel intracelular y también a nivel de lo que es el componente óseo, ¿no? La concentración plasmática va a ser de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro, ¿no? En el cuerpo se encuentran alrededor de 700 gramos y la dieta diaria necesaria es 800 a 1500 miligramos, ¿no? La distribución va a ser bien característica, ¿no? De este anión, pues va a estar muy relacionado con lo que es con el calcio, ¿no? Alrededor de un 85% se encuentra de manera intraósea, un 14% de manera intracelular, ¿no? Puesto que conforma muchas estructuras a nivel celular, ¿no? Como tendríamos al adenosintrisfosfato, al adenosín-monofosfato, ¿no? Al adenosindifosfato, que cumplen tanto funciones energéticas como funciones mediadoras, ¿no? De lo que vendría a ser la actividad celular. También a nivel de la membrana celular forman, ¿no? Lo que vendría a ser la bicapa lipídica o fosfolipídica. A nivel de los ácidos nucleicos, también forma lo que son los nucleótidos, ¿no? Donde tenemos bases nitrogenadas, azúcares y un componente fosfórico. Y solo 1% se va a encontrar a nivel extracelular, ¿no? Siguiente, por favor.
como dije, ¿no? Está muy relacionado con lo que es el metabolismo del calcio, ¿no? Por lo tanto, las hormonas, ¿no? Que van a estar relacionadas con lo que es el metabolismo del calcio van a influir mucho para determinar la etiología, ¿no? De lo que es los trastornos del fósforo y del calcio, ¿no? Dentro de estas hormonas tendríamos a la paratormona, ¿no? Que es que va a actuar a distintos niveles, ¿no? A nivel intestinal, ¿no? A nivel del hueso y a nivel renal, ¿no? A nivel intestinal va a favorecer, ¿no? Lo que es la absorción de fósforo y calcio, ¿no? A nivel del hueso va a favorecer lo que es la resorción de fósforo y calcio, ¿no? La paratormona va a tratar de aumentar los niveles séricos de calcio, ¿no? Y a nivel renal lo que va a hacer es eliminar fosfato, ¿no? Y reabsorber calcio. En cuanto a la vitamina D, a nivel intestinal va a aumentar también la absorción de fósforo y calcio, pero a nivel de lo que vendría a ser a nivel sérico, va a disminuir, ¿no? Favoreciendo la formación de hidroxiapatita de calcio, ¿no? Lo que es comúnmente, lo que conforma el hueso, ¿no? Va a disminuir tanto la excreción renal de fósforo y calcio, ¿no? La calcitonina, ¿no? Que es secretada por las células parafoliculares, va a aumentar lo que es la absorción intestinal de fosfatos, también va a disminuir lo que es el calcio plasmático y va a inhibir a los osteoclastos, ¿no? Que están encargados de lo que es la resorción ósea, ¿no? Y en el cuadro de la derecha lo tenemos todo esquematizado, ¿no? Sobre todo recalcando que está muy relacionado a lo que es el calcio, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la hipofosfatemia, ¿no? La hipofosfatemia vamos a tener distintas etiologías, ¿no? Dentro de ellas tenemos a la redistribución, ¿no? A la redistribución intracelular, que va a estar mediada sobre todo por diversos mecanismos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos lo que vendría a ser el, el- perdón, se me trabó un aumento de la secreción de insulina, ¿no? También a la alcalosis respiratoria aguda, al síndrome de hueso hambriento del que habló mi compañera. También tenemos de causa intestinal, ¿no? Lo que es una disminución de la absorción a nivel intestinal, como ingesta inadecuada, inhibición de la absorción de fosfatos, ¿no? Por ejemplo, los antiácidos, los quelantes de fósforo, la niacina. También tendríamos a la diarrea crónica, a la deficiencia o resistencia generada hacia la vitamina D. También hay una etiología de aumento de la excreción urinaria, ¿no? Por ejemplo, en el hiperparatiroidismo primario y secundario. O sea, todas las causas que hablamos en lo que era la regulación, ¿no? La regulación a nivel hormonal. También tenemos al raquitismo hipofosfatémico hereditario, a la osteomalacia congénita, al síndrome de Fanconi, ¿no? Y también un exceso en la eliminación por terapias de reemplazo renal, ¿no? Puesto que el fosfato se elimina junto con otros desechos, ¿no? Durante la diálisis. Podemos clasificar a la hipofosfatemia, ¿no? En tres estadios, ¿no? Leve, de 3,5 a 2,5 miligramos por decilitro, moderado de 2,4 a 1 miligramos por decilitro, y grave por debajo de 1 miligramo por decilitro, ¿no? Las manifestaciones se van a dar por lo general por debajo de 1,5 miligramos por decilitro, ¿no? Es decir, que tanto el estadio leve como moderado no va a dar mucha manifestación clínica, ¿no? Sobre todo por debajo de 1,5 miligramos por decilitro, donde tenemos tanto manifestaciones hematológicas, ¿no? Em, por las mismas estructuras de la que forma parte, por ejemplo, hay dificultad para eliminar el dióxido de carbono, ¿no? Sobre todo porque habría una deficiencia del 2,3 bifosfoglicerato, ¿no? También habría hemólisis, inestabilidad de la membrana por ATP, disfunción plaquetaria, alteración fagocítica de neutrófilos. A nivel neuromuscular encontraríamos debilidad muscular, insuficiencia respiratoria, rhabdomiólisis, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso central, encefalopatía metabólica, inestabilidad, convulsiones, coma, parálisis, un síndrome muy parecido a Guillain-Barré. Y en cuanto a la hipofosfatemia crónica, tendríamos a la osteomalacia, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación, ¿no? Se evalúa sobre todo eh, evaluando lo que vendría a ser la excreción de fosfato en orina, ¿no? En 24 horas o la fracción excretada de fosfato en una orina al azar, ¿no? En niveles inferiores a lo que vendría a ser 100 miligramos en orina en 24 horas
o en fracción excretada de fósforo en orina al azar inferior a 5, ¿no? Podríamos inferir que la causa podría ser por redistribución interna, ¿no? Puesto que no habría una concentración de fosfatos elevado en orina, ¿no? Lo que vendría a ser. Y esta redistribución interna podría estar dada por lo que es el síndrome de realimentación, alcalosis respiratoria aguda, o también podría estar dada por disminución de la absorción intestinal, ¿no? Como el tratamiento crónico con antiácidos o la estatorrea, ¿no? Todo esto se daría en lo que es en ausencia de la disminución intestinal de fosfato. Podría haber un aumento del tránsito, las secreciones intestinales, o la unión del fosfato intestinal con el calcio, el magnesio o el aluminio, ¿no? Lo que son los quelantes de fósforo. La inhibición del transporte intestinal de fosfato también podría darse, ¿no? Eh, si el paciente ha recibido infusiones de glucosa o insulina, ¿no? Como en la realimentación o el tratamiento de diabetes no controlada, ¿no? O tiene alcalosis, también podría haber una redistribución interna de lo que es el fosfato, ¿no? Es decir, que todos estos factores favorecen que el fosfato ingrese al interior de la célula, ¿no? Cuando encontramos una concentración en orina de 24 horas mayor a 100 miligramos, nos va a sugerir que la hipofosfatemia es causada por otras causas, ¿no? Como el hiperparatiroidismo, una deficiencia de la vitamina D, ¿no? Puesto que hemos visto que la paratormona favorecía lo que era la excreción de fosfato y la reabsorción de calcio, ¿no? También una deficiencia de la vitamina D, que también a nivel renal actúa reabsorbiendo fosfato, o una variedad de condiciones tales como la hipocalcemia de causa secundaria, ¿no? La hipofosfatemia y la pérdida unitaria de fosfato. Eh, También podría estar dado en un paciente, ¿no? Sobre todo nos indicaría lo que es la evaluación de la vitamina D, ¿no? También acá hay un factor muy importante que es reciente, que es el factor de crecimiento fibroblástico 23, ¿no? Que se presenta sobre todo en el hiperparatiroidismo, ¿no? Y que favorece lo que es la excreción de fosfato a nivel renal, ¿no? Y también de efectos tubulares proximales. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, ¿no? El tratamiento puede ser tanto de manera oral como intravenosa, ¿no? Sobre todo en el estadio leve y moderado se trata con lo que vendría a ser la dosificación oral, ¿no? Y se trata mayormente en los pacientes sintomáticos, ¿no? Con inferiores a 2 miligramos por decilitro, ¿no? Y intravenoso se trata sobre todo en los pacientes que presenten síntomas graves como debilidad muscular y ratomiólisis, cuando los niveles séricos son inferiores a 1 miligramo por decilitro, ¿no? Aunque la mayoría de los pacientes no requerirán otra terapia que más que dirigida a la causa subyacente, no tanto al, al estadio de lo que vendría a ser la concentración sérica de fosfato, ¿no? Por ejemplo, durante la cetoacidosis diabética se corrige espontáneamente con la ingesta dietética normal, ¿no? También debido a pérdidas gastrointestinales, deben corregirse espontáneamente, ¿no? Los niveles de fosfato una vez que se resuelve la causa subyacente, ¿no? Por ejemplo, diarrea, eh, una vez que se suspenden los antiácidos, una vez que se suplementa con lo que es la vitamina D, ¿no? En cuanto a los regímenes de reposición de fosfato, ¿no? En pacientes asintomáticos, se trata sobre todo en pacientes asintomáticos con fosfato sérico inferior a 2 miligramos por decilitro, ¿no? Es decir, 0,64 milimoles por litro, administrando lo que vendría a ser la terapia oral, ¿no? En pacientes sintomáticos, ¿no? Se da fosfato oral, si es fosfato sérico, es de 1 a 1,9 miligramos por decilitro, ¿no? Si el fosfato sérico va a ser inferior a 1 miligramo por decilitro, se cambia se cambia a terapia intravenosa, ¿no? Y se cambia a reemplazo oral cuando el fosfato sérico supera los 1,5 miligramos por decilitro, ¿no? Eh, También detenemos la reposición de fosfato cuando el fosfato sérico es mayor o igual a 2 miligramos por decilitro, ¿no? En cuanto a la dosificación oral, cuando los niveles séricos de fosfato son mayores a 1,5 miligramos por decilitro, se puede administrar 1 milimol por kilogramo de fósforo elemental, ¿no?
Y cuando los niveles son menores a 1,5 miligramos por decilitro, se puede administrar lo que vendría a ser 1,3 milimoles por kilogramo de fósforo elemental. En cuanto a la dosificación intravenosa, esta va a ser potencialmente grave, ¿no? Porque a nivel renal, a nivel cardíaco, lo que va a hacer el fosfato va a hacer precipitar junto a lo que es el calcio, ¿no? Va a producir eh, numerosas complicaciones que vamos a ver más adelante. Pero cuando los niveles séricos de fosfato son superiores a lo que vendría a ser 1,25 miligramos por decilitro, ¿no? La terapia va a ser de 0,08 a 0,24 miligramos por kilogramo durante 6 horas, ¿no? Teniendo como tope máximo 30 milimoles. Si los niveles séricos de fosfato son inferiores a 1,25 miligramos por decilitro, perdón, la terapia va a ser de 0,25 a 0,5 milimoles por kilogramo durante 8 a 12 horas, ¿no? Como máximo tendríamos 80 milimoles, ¿no? La concentración sérica de fosfato debe controlarse cada 6 horas cuando se administra fosfato intravenoso, ¿no? Sobre todo hasta llegar a lo que vendría a ser 2 miligramos por decilitro, ¿no? A partir de lo cual se pasa a lo que vendría a ser la terapia oral. Eh, También la administración de dipiridamol, ¿no? Aumenta significativamente los niveles de fosfato sérico en lo que vendría a ser la fosfaturia, ¿no? Es decir, la pérdida renal de fosfato. Siguiente, por favor. En cuanto a la hiperfosfatemia, ¿no? Se define como niveles superiores a lo que vendría a ser 4,5 miligramos por decilitro. Em, bueno, lo que dije anteriormente, ¿no? Sobre datos generales del fósforo, que mayoritariamente era intracelular. Bueno, en el plasma se encontraba como fosfato, ¿no? Unido al oxígeno. Y esto también es importante, ¿no? Que a diferencia del calcio, se encuentra unido a proteínas en solamente un 15%. Es decir, que los niveles de proteínas séricas no van a influir tanto en su concentración, ¿no? Generalmente la hiperfosfatemia se debe a que el riñón no va a poder eliminar el exceso, ¿no? Puesto que la excreción renal es tan eficiente en sujetos normales que puede mantener el equilibrio, ¿no? Con solo un aumento mínimo en la concentración sérica de fosfato, ¿no? Incluso si la ingesta de fosfato aumenta hasta los 4.000 miligramos por día, por encima de estos niveles recién va a modificar la concentración sérica de fosfato, ¿no? En cuanto a las causas, tendríamos, ¿no? Lo que es perdón, un momento. Tendríamos, ¿no? Lo que vendrían a ser las cargas agudas de fosfato, ¿no? Dentro de las causas endógenas tendríamos la lisis celular o síndrome de lisis tumoral, también a la rhabdomiólisis. De causas exógenas tendríamos medicamentos que contienen fosfatos como laxantes, también captación intestinal, ¿no? Por ejemplo, toxicidad por vitamina D, ¿no? También podría ser por una depuración renal disminuida, una tasa, por ejemplo, una tasa de filtración glomerular reducida, donde tenemos la reacción renal aguda o la enfermedad renal crónica, ¿no? También un aumento de la reabsorción tubular, por ejemplo, en el hipoparatiroidismo o pseudo hipoparatiroidismo, ¿no? También en la acromegalia, a causa de los bifosfonatos, ¿no? Toxicidad por vitamina C, calcinosis tubular familiar o inhibidores de este factor de crecimiento de fibroblastos 23, ¿no? Que habíamos visto. También tenemos a la pseudohiperfosfatemia, ¿no? Donde tendríamos por causas endógenas la hiperglobulinemia, la hiperlipidemia, la hemólisis, la hiperbilirubinemia y de causas exógenas, ¿no? Donde tendríamos a medicamentos como la anfotericina B, la heparina o el activador tisular de plasminógeno, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, ¿no? La hipercalcemia, perdón, la hiperfosfatemia va a estar relacionada con lo que es la hipocalcemia, ¿no? Puesto que el calcio se va a unir al fósforo, ¿no? Y va a formar complejos, ¿no? A su vez va a inhibir lo que es la paratormona, ¿no? También el incremento agudo de fosforemia se debe a lo que vendría a ser lo que es la lisis tumoral o insuficiencia renal aguda por depósitos tubulares, ¿no?
En cuanto a las manifestaciones cardíacas, tendríamos depósitos de fosfatos cálcicos, arritmias y también de paro cardíaco, ¿no? En cuanto a calcificaciones metastásicas, bueno, esto más que todo es por la precipitación que hace junto con el calcio, ¿no? Son calcificaciones que se presentan sobre todo a nivel pulmonar, ¿no? Y se presenta sobre todo en pacientes que no pueden eliminar el fosfato, ¿no? Como en la enfermedad renal crónica. Em, También puede ser, puede producir en lo que son en la enfermedad renal crónica hiperparatiroidismo secundario, ¿no? A causa de la hipercalcemia, también puede haber resistencia a la paratormona o aumento de síntesis del calcitriol, perdón, una disminución en la síntesis del calcitriol, ¿no? En cuanto al tratamiento, el enfoque de terapia difiere, ¿no? En lo que vendría a ser la hiperfosfatemia aguda y la hiperfosfatemia crónica, ¿no? La hiperfosfatemia generalmente se resuelve dentro de las 6 a 12 horas si la función renal está intacta en una persona sana, ¿no? La excreción sin embargo, la excreción de fosfato puede incrementarse mediante la infusión de solución salina, ¿no? De 3 a 9 litros por día, con la ayuda de acetazolamida, 15 miligramos por kilogramo en 4 horas, ¿no? Esto sobre todo para ayudar al riñón a lo que vendría a ser la eliminación del exceso de fósforo, ¿no? Y en pacientes que, bueno, no respondan a esta ayuda, se puede aplicar lo que es la hemodiálisis, ¿no? Sobre todo en pacientes que esté acompañado de hipocalcemia sintomática y sobre todo si la función renal está alterada, ¿no? En cuanto a la hiperfosfatemia crónica, ¿no? Bueno, se da sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica y calcinosis tubular familiar, ¿no? Pacientes que no pueden eliminar el fósforo, básicamente, por vía renal, ¿no? En estos pacientes, bueno, se tiene que disminuir lo que es la absorción intestinal de fosfato mediante una dieta baja en fósforo, y también se puede dar lo que son los quelantes de fósforo, ¿no? Donde tenemos el sevelamer, el carbonato de calcio, el carbonato de lantano, que pueden ayudar a disminuir, ¿no? La absorción de fósforo a nivel intestinal, ¿no? Aunque... Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Gracias. Ya chicos, es todo el tema de electrolitos. Miren, lo que necesito, bueno, lo importante para poder entender electrolitos, yo sé que con una exposición pues no, es imposible, ¿ya? Pero les voy a pedir a todo el grupo, a todo el salón, y bueno, incluidos los que no están, hay que hacer un repaso de los algoritmos de sodio, de potasio, bueno, calcio y fósforo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que en la clase presencial que hagamos nos dediquemos a hacer ejercicios, y yo les voy a tratar de poner ejemplos de situaciones reales que vemos en la emergencia y cómo deben de corregirse, ¿no? Tanto las alteraciones del sodio, el potasio, que es una emergencia prioridad 1. Ya, como les dije al inicio, ningún paciente va a venir diciéndonos que su potasio está alto o está bajo. ¿Cómo lo vamos a nosotros sospechar? De acuerdo a la manifestación clínica. Entonces, tienen que conocer ustedes cuál es la fisiología normal del sodio, cuál es la fisiología del potasio, calcio y fósforo, y al mismo tiempo reconocer cuáles son las alteraciones y manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Qué pasa si el sodio está bajo o está alto? ¿Cómo el paciente lo va a manifestar? ¿Ya? Tendrá dolor de cabeza, tendrá parestesias, no lo sé, ¿no? Entonces, eso les corresponde darle una revisión, por favor, denle una lectura. Si realmente quieren aprender electrolitos, lo tienen que leer antes de que hagamos la clase presencial. Si no, no lo van a entender, se les va a hacer difícil. Y realmente sodio, electrolitos no es difícil, es darle un poco de tiempo, de paciencia y leer. Lean los algoritmos que su compañera Miriam ha presentado, ¿ya? Luego las tablas resúmenes de lo que es hipopotasemia e hiperpotasemia, que Flor también lo presentó. Y en relación al calcio, por favor, también hay que ver cuál es la clínica. Por ejemplo, el signo de Chevostek y Trousseau, ¿en qué casos vemos? ¿En qué casos vemos Chevostek y Trousseau? Son preguntas de examen, eso. ¿En qué caso vemos al grupo? Hipotiroidismo. ¿Es en hipotiroidismo o es en qué?
hipoparatiroidismo. No. ¿Quién ha hecho calcio? A ver, ¿quién ha puesto calcio? Doctora, es en hipocalcemia, o sea, bueno, por lo menos el Chebostec es patognomónico. Son los dos, Flor. Si no, no conoces lo que has hablado. No sabes qué has expuesto si no me contestas esa pregunta. Entonces, tomen las cosas en serio. Piensen que en el primer examen están mal. Ya, el segundo examen, si ustedes no se ponen pilas, no estudian, no le toman el interés adecuado al curso y al resto de cursos que llevan, no vamos a tener buenos resultados. O sea, el expositor es el que sabe el tema bien, pues. Ya el resto, bueno, está escuchando. Pero si los expositores no dominan su tema, estamos mal. Entonces, revisen, no quiero decirles, ya, la siguiente recupera. Eso no está bien para ustedes jóvenes. Ustedes ya están, pues ya son adultos, ya van a egresar. Pero no está bien que como expositor no sepas tu tema. Tienes que saber bien, tienes que tener dominio del tema. Y son temas que ustedes ya lo han visto antes. No es la primera vez que están leyendo estos temas. Ya lo han visto antes, lo han visto en nefrología, lo han visto en endocrinología y no es nuevo. Ya joven, entonces repasen todos los expositores, tienen que dominar su tema porque ese día que hagamos ejercicios les voy a preguntar a ustedes. Y si no me contestan, los voy a desaprobar en exposición a los cuatro, ¿ah? O a los, sí, son cuatro, ¿no es cierto? A los cuatro los voy a desaprobar en exposición. Y si en exposición estás desaprobado, olvídate, el examen llegas a 11, no vas a aprobar. Porque la exposición les ayuda a subir su nota hasta 14. La exposición, las prácticas les ayuda a llegar a 14. Hay que tomar las cosas en serio. No es posible que lleguemos a esta situación. ¿Ya? Ya chicos, ya no les voy a dejar más. Disculpe, Sí. una pregunta, es que yo leí que el signo de Chebostec es el patognomónico de hipocalcemia. ¿El Trousseau puede aparecer en anormalidades tanto Yo no he electrolíticas? preguntado signo patognomónico, Flor. Yo he preguntado, Chebostec y Trousseau, ¿en qué casos vemos? Bueno, en hipocalcemia, doctora. Esa es la respuesta, es en hipocalcemia. Y ustedes me tienen que saber decir, ya para todo el grupo les voy a poner su examen. Describa la manifestación o signo de Trousseau. Y ustedes tienen que describir, ¿no? Describa el signo de Chebostec, que se va a dar en qué alteración. Ahí me pondrán en qué alteración y luego me pondrán en qué consiste. Son preguntas de examen, jóvenes, exámenes que ustedes van a dar para ingresar al hospital y luego para ingresar a su especialidad. ¿Qué más quieren? Desde ahora ya les estoy diciendo qué es lo que tienen que saber. Ya no son cosas que, ay, eso jamás vamos a ver, no, sí se ve. Ya, entonces acá nos quedamos y nos vemos a la siguiente semana, jóvenes. Me dicen la fecha, por favor. Ya, nos vemos al grupo hasta la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora.